unido. Si queréis, tenéis abierto el chat de la llamada y podéis, si queréis, indicar un poco vuestro nombre, con qué empresa trabajáis, desde dónde os estáis uniendo, desde sur, norte, centro de España, desde fuera de España incluso, a lo mejor. Veo por aquí algunos apellidos holandeses. Y así nos conocemos, ¿no? A las 11:03 empezamos el webinar para que puedan unirse la gente que vaya un poco más justa de tiempo. Ok, yo creo que somos 40 y algo ahora mismo. Pero podemos empezar, hay más gente registrada, así que se irán uniendo poco a poco. Mientras tanto, pues empezamos con una pequeña introducción, ¿no? Bueno, bienvenidos a este webinar sobre la huella de carbono en España, la certificación, auditoría y digitalización del proceso, donde los ponentes seremos yo y Ana, ¿no? Yo, el burro delante, como diría por ahí mi abuela. Ana y yo. Ana, ya le aviso de que la dejaré que haga su propia introducción, ¿no? Que seguro que tiene muchas más cosas que decir de las que pueda decir yo mismo. Sobre mí, mi nombre es Javier, trabajo en Carbon Aldelit como director comercial o sales manager, si queréis utilizar el anglicismo. Tengo un background, ¿no? De arquitecto o ingeniero en arquitectura y llevaré unos 4 años en la empresa, ¿no? O sea que prácticamente desde que empezamos, un poco viendo las distintas regiones y estableciendo las colaboraciones que tenemos con distintas consultorías en Europa y fuera de Europa, ¿no? Eh, Algunos detalles prácticos para la sesión. Por favor, usad el chat para interactuar y de verdad os recomiendo que interactuéis, ¿no? Hay bastante gente interesante hoy en el webinar y tanto yo como Nicole, mi compañera que está también en la sesión, como Ana quizás, podemos ir contestando algunas preguntas o interactuando mientras el webinar se realiza y luego utilizaremos eso también para tener preguntas para el final, ¿no? Habrá una sesión de Q&A al final de la sesión y podemos contestar algunas de las preguntas que estén en el chat o en la sesión de Q&A que tenéis en Teams, ¿vale? Las cámaras están desactivadas por defecto, o sea que si alguno se une y tiene miedo de que le pille pues desayunando o con el café, no se preocupe que por defecto las cámaras están apagadas y los micrófonos permanecerán también silenciados, o sea que para preguntar de nuevo, por favor, ponedlo en el chat, ¿no? Em, Carbon Aldelit somos una herramienta de cálculo de huella de carbono, ¿vale? Somos originalmente de Bélgica. Nuestra oficina central está aquí en el norte de Bruselas, en una ciudad pequeñita que se llama Malinas. Y tenemos otra oficina en Londres, pero estamos activos en toda Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica y en otros países. Una de las cosas que hacemos, ¿no? Complementarias a la herramienta, son bastantes sesiones
training, de educación alrededor de la huella de carbono, sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esto llamamos Carbon Expert Series y aquí tenéis algunos de los webinars que ya hemos hecho dentro de esta serie. El último que hicimos fue este de perspectivas en las ambiciones climáticas de las corporaciones la semana pasada o hace 2 semanas. Y tenemos otro en junio sobre el Land Sector Removal Standard, ¿vale? Que es un estándar nuevo del Greenhouse Gas Protocol sobre cómo calcular y sacar informes de tus huellas asociadas con el uso de la tierra, ¿vale? Para todas las empresas o consultorías trabajando con empresas en el sector de la agricultura, de comida, de retail, pues esto es bastante importante y está alineado con el SBT, ¿vale? El Science Based Target Flag, ¿vale? Emissions. Simplemente por si no nos conocíais o no habéis estado en ninguno de nuestros webinars, que sepáis que a esto podéis uniros cuando queráis. Están abiertos a todo el mundo. Son en inglés. Esa es la única nota de atención que me gustaría añadir. La agenda para hoy, pues como decía, le pasaré la palabra a Ana para que se presente de forma apropiada. Muchas gracias de paso, Ana, por acompañarnos en este webinar y traernos tantos insights. Y a partir de ahí, pues ella explicará un poco el marco normativo y registro de la huella en Miteco, que es algo que nosotros también hemos añadido recientemente a la herramienta, ¿no? Un poco automatizar ese proceso de generar el informe que necesitáis para registrar la huella en el portal del Miteco. Iremos al proceso completo de cálculo, estándares y registros y luego una parte que yo creo que será bastante interesante para todos los consultores o gente trabajando en empresas que tenga que pasar por una verificación, auditoría y errores comunes, ¿no? El final de la sesión lo utilizaré yo para explicar un poco cómo una herramienta de cálculo puede ayudaros a paliar un poco esos errores, ¿no? O a evitar que esos errores se reproduzcan de forma sistemática cuando pasáis huellas de carbono a gente del equipo de Ana o a otras empresas similares, ¿no? Con esto, Ana, te doy la palabra. Fenómeno. Y la pantalla Pues también. la pantalla también, vamos a ello. Daros las gracias tanto a ti, Javier, como a Nicole, que está entre bambalinas, por haber contado con nosotros para este evento. Y bueno, pues me presento también brevemente. Os compartiré un poco la presentación. Soy Ana Luque, soy responsable de desarrollo de negocio en Cámara Certifica. Cámara Certifica, pues bueno, es fácil de explicar, ¿no? Nació como un departamento en origen de la Cámara de Comercio de Madrid. En el año 2015 se extinguió como razón social independiente, dedicada a la auditoría y certificación acreditada de sistemas de gestión y de otros estándares, como puede ser la verificación ambiental de huellas de carbono, autorizados por el Ministerio para hacer las verificaciones previas, cuando son preceptivas, que ahora nos meteremos en harina con ello, previas a la inscripción en el y bueno, pues, gracias a un colaborador común, conocimos a Carbonal Belit hace unos días y bueno, pues nos pidieron un poco en esta sesión poder resumir toda la parte, bueno, pues que lo que puede salir mal, ¿no? En una auditoría, al margen de dar contexto de bueno, pues cómo estamos viviendo desde Cámara Certifica como entidad de verificación el proceso previo a la inscripción, previo al registro, el contacto, las incertidumbres, las dudas de las empresas antes de empezar un proceso de cálculo y verificación de huella de carbono y luego lo que sucede durante la auditoría. Así que va a ser una sesión un poco de salseo, podamos decir, y bueno, pues pretende ser eminentemente práctica. Me compartía también, Javier, que muchos de vosotros trabajáis en empresas consultoras que utilizan herramientas como la suya o que trabajan en el cálculo y en la verificación, con lo cual, bueno, pues los primeros pasos los pasaré relativamente rápido para que, bueno, pues ese contexto que muchos ya conocéis, bueno, pues simplemente demos algunas pinceladas. Como disclaimer, empezar diciendo que un poco la información que podamos tener y que vamos a tratar en esta sesión es sesgada. Me explico, porque dentro del Miteco, antes de registrar la huella, no siempre es necesaria la verificación, ¿no? Ahora vamos a ver los 3 casos en los que sí es obligatorio, pero no todas las huellas que se escriben en el Ministerio, en el registro público, son
son verificadas, con lo cual pues la información de la que vamos a hablar hoy es de las que nosotros sí conocemos, ¿no? Las que pasan por verificación y bueno, pues desconocemos un poco cómo va el proceso para los casos en los que son sobre todo pequeñas y medianas empresas que hacen alcance 1+2, que no necesitan verificación para escribir su huella y por tanto, bueno, pues tenemos un poco menos de información de ese campo. Pero sin duda ninguna, la inscripción, los tres requisitos que vemos ahora como empresa, como organización, son lo que está moviendo fundamentalmente el mundo de la verificación hoy día, ¿no? Es decir, que una vez dejas de tener la consideración de pyme, si tampoco eres administración pública, que ahora sí que están obligados a registrar la huella, a calcularla, obviamente. Si no eres fundación, si no eres cooperativa, no tienes por qué, o sea, sí tendrías que pasar la verificación, perdón. Solamente asociaciones, fundaciones, administración pública y pyme, siempre que ganan alcance 1+2, podrían escribir el cálculo realizado directamente en el ministerio. Si se incluye el alcance 3, es más que probable que tengáis que pasar por una verificación, porque lo que dice el ministerio es que no, para aquellos campos en los que ellos no dan el factor de conversión, sí que se requiere una verificación externa, ¿no? Una verificación de cuáles son los factores de conversión que se han utilizado y si son efectivamente adecuados o no, porque ya entiende al ministerio que se le puede llegar a escapar un poco. Y por este mismo motivo, también si el cálculo incluye emisiones significativas de proceso, no de combustión, sino de proceso, como puedan ser pues cabinas de pintura, pueden ser procesos químicos como el uso de fertilizantes, el tema de residuos, sí que tendrían que pasar también esa verificación externa, una verificación por una de las entidades autorizadas, como os digo, para hacer esta inspección, verificación ambiental previa. ¿Qué necesitamos o qué vemos nosotros en cuanto al proceso completo, ¿no? Muchas veces en el contacto más inicial, que bueno, pues yo sí que veo, yo no estoy tanto en la auditoría, sé que los contenidos de hoy los hemos trabajado con nuestra jefe de área técnica de medio ambiente para poderlo transmitir, pero sí que yo vivo un poco más esta parte, ¿no? Es decir, quiero registrar mi huella en el ministerio, he usado su calculadora, vamos a por ello, ya lo tenemos listo, ¿no? Bueno, si estamos en el caso de que se cumplen algunos de los requisitos anteriores y hay que pasar por verificación, necesitamos, bueno, pues además de esa calculadora, pues un poco de información complementaria para poder hacer la verificación y dar el entregable que entregamos nosotros, que es el certificado que, digamos, no es lo más útil de todo, sino el informe que valida y confirma que vuestro cálculo se ha realizado bien y es correcto, por otra parte. ¿Qué es lo que vamos a necesitar, además de la calculadora? Bueno, pues básicamente dos cosas. Es tener una norma de referencia. Como vamos a ver al final, el ministerio no te exige tener una norma en concreto frente a la cual tú hagas tu cálculo de huella de carbono, pero si pasamos por verificación, sí. Porque para identificar no solamente que la cuenta sale bien, sino que no nos hemos dejado fuera, pues necesitamos un método y ese método lo da la norma, ¿no? Es decir, necesitamos un estándar internacional para poder comparar metodologías de cálculo de huella de carbono, porque si no, pues sería un poco caótico, ¿no? La norma de referencia, si hablamos de huella de carbono de organización, tenemos ISO y tenemos GHG Protocol, también tenemos ambas en el producto, pero bueno, hoy nos vamos a centrar un poco más por simplificar en la huella de carbono de organización. Como os digo, la norma de referencia nos va a establecer ese método y claves. Nos va a delimitar los alcances, es decir, dónde corto mi cálculo de huellas, a dónde llego. También las fuentes que vamos a utilizar dentro del alcance que hemos elegido. Tenemos distintas fuentes, ¿no? Y bueno, pues, estar seguros de que dentro del alcance elegido no se nos va a escapar nada. Y también cómo debo recabar la cifra y cómo debo hacer un poco pues esa conversión y frente aquí. Y lo que necesitamos, más allá del cálculo y de la norma, es también el informe. El informe nos da la historia del dato, es lo que necesitamos para conocer la hoja de ruta o el mapa de pensamiento, mapa de proceso que ha tomado la empresa con vuestra ayuda para realizar su cálculo, ¿no? Nos ilustra sobre las decisiones que ha tomado en cuanto al alcance, si ha elegido alcance 1, 2 o 3, sobre la materialidad de las fuentes, qué fuentes son importantes y cuáles no, para
identificar si es necesario incluirlas en el cálculo. Y por ese mismo motivo las exclusiones, ¿no? Si es factible o no dejar alguna fuente fuera para bueno, pues, dejarla fuera del cálculo, ¿no? Es decir, que veremos un poco las diferencias entre normas, pero si alguna fuente se debe quedar fuera, tiene que estar justificada, ¿no? Y veremos un poco que eso pues, puede seguir un punto de discusión en la auditoría, discusión entre comillas. Y en definitiva, la historia del dato. Si ese dato de litros de combustible o ese dato de consumo eléctrico, etcétera, de dónde viene, en qué unidades, a qué periodo hace referencia, si se ha convertido o no y con qué factor de conversión. Bueno, pues toda esa historia nosotros la necesitamos para contextualizar el cálculo y poder entender cuáles deberían ser los datos que nosotros deberíamos ver que alimentan ese cálculo, ¿no? Dentro del proceso de verificación. Y bueno, pues dentro de esas pinceladas, como os digo, quería ir rápido porque no quiero quitar tiempo y sé que, bueno, pues puedo hablar muy deprisa y decir mucho, pero sí que quiero dejar un poco ciertas pinceladas para que luego al final podamos hablar un poco más. Pero sí que quería centrarme un poco en eso, en cuáles son las dificultades más habituales que nos encontramos a la hora de la verdad, más allá de teorías, más allá eh, bueno, pues un poco un mapa conceptual de lo que yo me imagino que es el proceso de verificación. Bueno, pues de manera transparente hoy queremos compartir pues, un poco qué es lo que suele salir mal, ¿no? Si miremos los pecados, no los pecadores, obviamente, pero vamos a estar ahí un poco determinando cómo trabajamos en este sentido. Lo hemos resumido en el apartado como qué puede salir mal y cómo de mal, ¿no? Vamos a hablar de tres bloques grandes, son los tres bloques ¿no? Conformidades mayores, que son aquellos puntos que pueden poner en juego la viabilidad de la verificación, de que se pueda completar o no el proceso. Las no conformidades menores, que bueno, pues, son menores, pero sí que son bastante frecuentes, y normalmente más frecuentes que las mayores, y sobre todo si han contado con la empresa consultora. Y bueno, pues un poco observaciones y otros, ¿no? Un poco dificultades transversales que nos encontramos de manera habitual. Esas son las tres líneas que vamos a pasar a desmenuzar ahora, ¿no? Y bueno, pues empezando por las mayores, que son un poco digamos, las más críticas, ¿no? Las que pueden realmente poner el proceso en juego. Pues bueno, hemos identificado un poco el top five, ¿no? Tenemos cinco bueno, pues no conformidades que sí que en ocasiones suelen darse y bueno, pues son un poco las que paralizan un poco el proceso de verificación de inicio, ¿no? Y en concreto esta primera el establecimiento de los límites organizacionales bueno, pues, establecer un censo de sedes, unas limitaciones en cuanto a qué se ha considerado tanto en la parte de empresas o razones sociales que están incluidas en el cálculo, como los centros de trabajo o como bueno, pues actividades, departamentos, actividades compartidas con otras empresas, es decir, calcular la huella de la sociedad XSL y, sin embargo, comparte centro con otra sociedad que tiene un FIC totalmente distinto, pero la luz la pagamos entre todos. Bueno, pues todo eso dificulta un poco bastante el proceso de rastreo del dato, ¿no? Del ajuste y de identificación que es adecuado ese dato que alimenta la calculadora, ¿no? Nos puede crear situaciones de doble conteo o exclusiones que no están justificadas. Nos puede llegar a dificultar la comparación de un año tras el otro, ¿no? Distintas huellas que calculemos en años sucesivos. Y bueno, pues como ideas, como recomendaciones, ¿no? Algún tip, no ponerlo, no queríamos poner esta mañana todo en negativo, pero sí que como una posible alternativa es establecer un censo de sedes como minuto cero, como tarea del minuto cero, siempre nos va a ayudar antes de empezar a rastrear, ¿no? Y a generar y a buscar los datos de partida que vamos a necesitar. Como consultores os recomendamos que pedáis el listado de centros, el listado de sociedades, cómo se consolida el cálculo de huella entre unos y otros y si algo que ha quedado fuera, que se justifique bien por qué se queda fuera o no, para no llevarnos sorpresas de decir el centro o esto no lo habéis considerado y sí debería haber sido justificado, ¿no? Lo incluido, perdón, en el cálculo.
Otro habitual en las no conformidades mayores es omitir una fuente material, una fuente que realmente sí que es significativa en el ámbito de la empresa y bueno, pues realmente se ha quedado fuera. Si hablamos de alcance 1+2, pues normalmente no suele ser ningún dato de consumo. Bueno, la electricidad, los combustibles se ven, ¿no? Sino pues suelen ser más orientados al tema de equipos, los gases refrigerantes, a tema de mantenimiento de extintores, etcétera, que también tiene su factor de conversión y eso pues a veces se queda olvidado en función de la frecuencia o número de equipos que tengamos, pues puede ser una fuente material y que se debe considerar y por tanto pues nos puede llegar a paralizar un poco el proceso, ¿no? Es decir, oye, esto se nos ha quedado fuera y no se puede quedar fuera. Si el inventario es incompleto, como os digo, no podemos seguir adelante y no podemos validar el cálculo si no lo incluimos, con lo cual nos supone un punto de parada más allá de un poco la sensación que nos da, ¿no? Es decir, que un inventario que está incompleto, pues denota un poco falta de control, ¿no? O de precisión. Y bueno, pues es mejor, es decir, si luego no se tienen datos completos de lo que es esa fuente, ¿no? Es decir, no puedo afinar el dato exacto, siempre es mejor dar una estimación que sea razonable que taparlo, intentar que no se vea, ¿no? Y determinar que esa fuente, pues bueno, pues no se consideraba, porque da una mejor sensación, ¿no? Poder tener esta estimación. Un tercer punto que nos encontramos es cuando se quiere evidenciar dentro del cálculo que una electricidad que hemos comprado tiene un mejor comportamiento ambiental y por tanto le aplicamos un factor de conversión mejor. Este es uno de los puntos clave que luego vamos a tratar de manera más determinada con la diferencia entre normas, entre GSG e ISO. No podemos basarnos en simplemente una información comercial, ¿no? Que nos facilite en este caso la compañía comercializadora que nos ha ofrecido este tipo de energía. Debemos tener, para poder incluirla y validarla, un matching, es que lo de los anglicismos lo llevo un poco regular, pero sí que una identificación correcta y una trazabilidad entre lo que nos está ofreciendo la comercializadora y el consumo, el periodo, el volumen que nosotros hemos consumido, etcétera. Es decir, una información aguas arriba de lo que nos están ofreciendo detallada y que permita esa conexión, ¿no? Mucho mejor que matching para podernos entender. Y en ese sentido, nuestra recomendación sería pues, determinar primero si se cuenta o no con esa evidencia antes de preparar el argumento, ¿no? Es decir, que si no tenemos esa trazabilidad, si no tenemos esa evidencia, es mejor no entrar en calcular con un factor de conversión que parezca más benévolo por ese ámbito si no tenemos esa garantía de que lo que estamos comprando es realmente lo que nos dicen que nos están vendiendo, ¿no? Y bueno, pues eso, como os digo, es un tercer punto clave. La cuarta no conformidad mayor, más frecuente, es el doble conteo. Doble conteo significa que estamos contabilizando una emisión 2 veces dentro del mismo cálculo de huella de carbono, ¿no? Y nos pasa sobre todo cuando estamos metiendo el alcance 3. Y como os decimos, es más frecuente de lo que nos encontramos. Si consideramos residuos y luego consideramos el ciclo de vida aguas abajo con el fin de proceso, fin de vida útil, a veces se nos da esta circunstancia. O el transporte, pues lo podemos incluir en compras, lo podemos incluir en temas de logística. Al final, bueno, pues cuanto más llegamos dentro del alcance y más fuentes estamos considerando, el riesgo aumenta, ¿no? Y es más probable poder contabilizar 2 veces. Y no por ser un dato mayor y decir, oye, pues mira, si tenemos más huella, esto queda cubierto y con el cual pues nos va a resultar más fácil reducirlo, ¿no? Pero no es así, realmente un cálculo también puede estar ser incorrecto y no poder superar una auditoría por exceso, porque realmente pues, no haya una consistencia en cuanto a las fuentes. Como recomendaciones, pues igual que hacíamos al principio con un listado de centros y de sociedades, crear una buena matriz de fuentes se puede ayudar para bueno, pues asignarle a cada una de las fuentes un único dueño, ¿no? Dentro de las categorías del alcance 3 o dentro de las distintas fuentes, bueno, pues que podáis identificar qué es de cada sitio, ¿no? Establecer un poco de orden en esa clasificación. Y la última de las no conformidades mayores que nos
pueden llegar a paralizar un poco el proceso de verificación, es que el cálculo en sí no sea reproducible, es decir, que no tengamos manera de saber cómo se ha llegado a esa conclusión, a ese dato final. Es decir, pues, que la fórmula no funcione, que esté rota, que haya, no se identifique cuál es el factor de conversión que se ha utilizado, que no haya habido un control de cambios de las distintas versiones, en definitiva, que no se pueda seguir ese cálculo. Bueno, pues realmente no nos permite, es decir, no podemos acceder a qué se hace con esa información de partida, no podemos determinar si el cálculo está bien hecho, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es uno de los puntos que más nos frustran, ¿no? Es decir, la huella a lo mejor está perfectamente calculada, pero si no somos capaces de llegar a la misma conclusión que vosotros habéis tenido en el cálculo, bueno, pues no podemos dar fe y constancia de ello, ¿no? Y bueno, pues ahí os dejo también algunas recomendaciones que podéis seguir para tratar de minimizar esta situación, como os digo, es incómoda para todos. Segundo bloque, ya como os digo, no es tan importante. Vamos a hablar ahora de las no conformidades menores. Son salvables, las anteriores también lo son, pero que generan un poco más de ruido. Y estas son realmente pues, bastante frecuentes, ¿no? Y un poco por nuestro día a día en el proceso de verificación. Bueno, pues realmente podemos encontrar, aquí hemos determinado como los sospechosos habituales cuatro no conformidades en concreto. Al final pues, tenemos un poco falta de documentos, ¿no? O falta de trazabilidad de alguna factura, ¿no? O algún documento pues, dentro de la clasificación no está incluido, pero tenemos o existe, la empresa puede encontrar un plan B de trazar ese dato, de reconstruirlo con una consistencia suficiente, ¿no? Y que nos pueda llegar a dar tranquilidad de que efectivamente pues no tenemos la factura, pero sí tenemos la lectura del contador o si tenemos este otro dato que nos puede permitir, como digo, reconstruirlo. El problema principal, pues que, como en todos los casos anteriores, también genera un trabajo extra y un retraso y, bueno, pues necesidad de subsanación, ¿no? Es decir, que el proceso de auditoría no termina limpio, sino que, bueno, pues genera trabajo de subsanaciones posteriores y, bueno, pues al final un poco una tarea con la que no se contaba, ¿no? Como segundo, no conformidad menor, también bastante habitual, es el tema de las exclusiones, ¿no? Es decir, que no estamos hablando del caso de la no conformidad mayor de que es excluida una fuente que realmente es significativa, sino que he dicho esto es no significativo porque no significativo, ¿no? Incluyendo dentro de la definición lo que se describe. Debe tener un poco una consistencia, un dato que lo alimente o un establecimiento de límites mediante los cuales se permita un poco esa objetividad en la inclusión, ¿no? Es decir, no es excluir por excluir, sino hacerlo sin demostrar por qué estás excluyendo. Es un poco una cosa que nos encontramos también de manera habitual. Más cuestiones que nos encontramos que generan ese trabajo extra, ¿no? Esa necesidad de aportar subsanaciones, aportar evidencias, rastrear un poco más cuestiones mayores, es que hay inconsistencias entre lo que dice el informe, lo que vemos en el Ester o el dato que lo alimenta. Al final pues, cambian un poco las cifras y hay necesidad de pararse a buscar cuál es el dato correcto o cuál es el dato que realmente pues, hay que aterrizar y hay que incluir dentro del cálculo. Bueno, pues el que haya esa inconsistencia un poco genera un poco ruido más allá de lo que es en sí esa búsqueda del dato, sino para a nosotros decir, uy, pues cuánta situaciones de este tipo me puedo llegar a encontrar dentro del informe, ¿no? Te da un poco, simplemente por comentar, ¿no? esa posible sensación dentro del verificador. Y que la representatividad, esto nos pasa también un poco con el tema de cuando hacemos el alcance 3, ¿no? Y cuando tenemos situaciones en las que la aportación del dato se hace mediante encuestas, por ejemplo. Por poneros por casos, si queremos incluir dentro del alcance 3 el impacto de desplazamiento de los empleados a los centros de trabajo y tenemos una empresa de 600 empleados y lanzamos encuestas, pero
por ejemplo, solo nos responden el personal de oficina y tenemos personal que es, por ejemplo, instalador o gente, agentes comerciales que van y por esa misma falta de tiempo pues no nos rellenan la encuesta y nos la rellenan solo los de oficina, estamos entrando un poco en distorsionar el dato, ¿no? Es decir, o bien no me responde la encuesta una muestra representativa, que puede, si me responden de 600, me responden 90, pues sí puede ser representativa en cuanto a número, pero en cuanto a la calidad del dato no sería realista, ¿no? No sería realmente representativa de la situación que nos encontramos, ¿no? Que realmente la huella de carbono importante de los desplazamientos de los empleados lo pueden tener los instaladores, los auditores en nuestro caso, por ejemplo, y bueno, pues de ahí la necesidad de profundizar, ¿no? O no dar por válido simplemente por llegar a ese número. Que dices, oye, tengo ya 90, pues ya cumplo con esa cuestión y con la muestra representativa, sino aterrizar y evitar en la medida de lo posible sesgos que nos puedan llegar a invalidar el cálculo en sí. Y bueno, ya por último, en otras dificultades habituales, otras cosas que pueden hacer ruido dentro del proceso, bueno, pues aquí hemos identificado también cuatro habituales, ¿no? Que no solamente afectan a uno de los puntos, a uno de los alcances, a un tema de identificación de fuentes, sino, bueno, pues al final que haya esos datos sin propietario, ¿no? Esa aparición de datos dentro del cálculo que no tienen un poco un dueño, un responsable, una clasificación clara dentro del informe, que haya dispersión documental, bueno, pues sí que hay vidas que es imprescindible, ¿no? Y que no se puede evitar. Por ejemplo, nos pasa mucho con el tema de los tickets de gasolina, ¿no? O la evidencia de consumo de combustible de los vehículos que se asocian a la empresa por emisiones directas. Pues no es lo mismo tener una tarjeta de gasolina que nos ayude a recopilar cada uno de los vehículos cuánto ha consumido y cuánto reporta y tener una única factura para todos los vehículos, que si tengo que ir revisando las hojas de gastos y las notas de gastos de cada uno de los instaladores, por ejemplo, que hablábamos en el ejemplo anterior, y tengo que ir rastreando, ¿no? Bueno, pues ser un poco problema nuestro también, ¿no? Porque nos incrementa la dificultad, pero sí que es verdad que a veces pues esto nos supone también incrementar un poco el tiempo de auditoría. Que es el perímetro más cerrado, es decir, que a la hora de consolidar los datos entre la beneficio para hacer el cálculo, pues que no haya una lógica única, o que el informe en sí pues, esté redactado a posteriori. Esto no es un problema en sí mismo, sino que, bueno, pues un poco se parte del dato, se elabora el cálculo y luego se justifica cómo se ha hecho, ¿no? Sino que, entendiendo desde nuestro punto de vista, pensamos que sería más útil realizarlo al revés, ¿no? Es decir, cuál quiero que sea mi estrategia y luego me pongo a buscar los datos, ¿no? Igual que decíamos antes con el alcance, las sedes bueno, pues el alcance corporativo, ¿no? Bueno, pues un poco pues, os venía introduciendo que tanto en estas dificultades, pues que a veces la selección de la norma importa. Bueno, pues como el Ministerio no nos da una norma única, no nos circunscribe la norma, sino que necesita es que se utilicen sus factores de emisión para los alcances en los que lo hay y las fuentes en las que lo hay. Bueno, pues identificamos un poco como diferencias principales en cuanto a estas dificultades, que ISO 14064 pues funciona bastante bien como metodología, ¿no? Es decir, como digamos más claridad a la hora de trabajar, establecer los límites, un poco esa estructura que aporta al cálculo y bueno, pues, independientemente de la estrategia que pueda tener la empresa a la hora de realizar el mismo, ¿no? Y esa recopilación y ese cálculo. Y FHG Protocol pues, tiene sus ventajas también, es decir, es un poco más libre entre comillas, ¿no? Porque te permite un poco, pues, a diferencia de la 14064, que si incluyes alcance 3, tienes que incluir a priori todas las fuentes y justificar la exclusión. En el caso de FHG Protocol es a la inversa, ¿no? Es decir, que me meto alcance 3 y incorporo las fuentes que identifico como significativas. Al final el resultado viene siendo el mismo y el cálculo pues, va a resultar muy similar, pero sin embargo sí que tiene mucho más desarrollo FHG Protocol con la parte de límites organizacionales, es decir, cuando hay complejidad de corporaciones que se incluyen dentro del cálculo y bueno, pues sobre todo también para la parte de justificar la comercialización, o sea, la compra de electricidad en mejores condiciones, ¿no? Es decir, como lo que decíamos antes
de un poco esa justificación de que la energía es más sostenible, pero trata también, si tú quieres ir por ese camino, trata mejor la ruta a seguir, CHG Protocol. Entre una y otra, bueno, ya por resumir y no extenderme, que me estoy pasando ya tiempo, em, eh, pues sí que la norma 14.064 nos aporta un marco general, una robustez, una claridad a la hora de tener una trazabilidad buena y simplifica el proceso de verificación en ciertos términos, y GSG pues, nos ayuda a esa contabilidad corporativa, a ese alcance 2 y a esa comercialización de energía sostenible o compra de energía sostenible, y tiene esa flexibilidad que decíamos en cuanto al alcance 3. Pero en conclusión, bueno, pues la norma no cambia tanto el cálculo, como os digo, sino que un poco nos condiciona qué datos hemos de buscar y qué cantidad de cosas tenemos que evidenciar, ¿no? Durante el proceso de verificación. Y nada, pues ya terminamos. Y bueno, pues he querido terminar con esta pregunta, ¿no? ¿Y qué nos has querido contar, Ana? Simplemente que esa transparencia, que tengáis, bueno, pues como cámara también tenemos una vocación grande de servicio, y queremos trasladaros un poco esas dificultades que hemos visto de manera habitual, que podáis tener esa confianza para consultarnos lo que podáis necesitar. Además, he tenido claro que no podemos prestar servicio de consultoría, para eso estáis vosotros, pero dudas puntuales sí que queremos estar de vuestra mano, ¿no? Queremos daros esa vocación de servicio, de contexto, y así mismo lo hacemos con los clientes, con cada uno de los clientes que trabajamos, le explicamos qué es lo que va a pasar, cuáles son los pasos a seguir, qué tiempo y coste vas a poner la auditoría, y bueno, pues que tengáis tranquilidad a la hora de elegir la norma que nos guste. Nosotros los verificadores estamos para asumir lo que venga y simplemente, como decían, representaban los monos, ¿no? Ver, oír y callar. Si el dato es correcto, el cálculo es correcto, es trazable, nosotros asumimos con ello, tiramos para adelante, y bueno, pues lo que deseamos todos es que la auditoría de verificación salga bien, ¿no? Pero bueno, como veis, las dificultades existen, no solamente os lo vais a encontrar en vosotros, sino que son habituales, y bueno, pues que tengáis esa tranquilidad. Y simplemente, pues encantados de ayudaros y conocer nuestros datos. Lo dejo ahí para que podáis contactar, y ya dejo de compartir, que me siento muy solita porque no os veo mientras hablo. Muchísimas gracias, Ana. La verdad que ha sido súper interesante. Yo creo también la parte final, ¿no? Que siempre hay genera un poco de duda, ¿no? ¿Debería hacer un GHG protocolo, debería ir por la ISO? Yo creo que la noticia positiva en general es que ambos estándares están trabajando más y más conjuntamente, ¿no? Y recientemente tuvimos un evento en Bruselas, donde había gente del Working Group del GHG Protocol que mencionaba, bueno, el alcance 2 ha sido revisado, se ha introducido el LSRS y el estándar corporativo está bajo revisión, y parece que van a incluir el alcance 3 como obligatorio también, lo cual sería un paso bastante importante a la hora de hacer reporting, ¿no? Porque, como tú también mencionas, en la parte de verificación y también en cálculo, la complejidad la suele traer el alcance 3, ¿no? Em, un pequeño disclaimer, ¿no? Yo soy de Jerez de la Frontera. Los que vayáis a la Feria del Caballo en una semana, o los que estéis acostumbrados al acento andaluz, seguro que me lo notáis, pero se me va a escapar algún Spanglish probablemente ahora cuando explique. Si algo no queda claro, por favor, ponedlo en el chat, que yo encantado de explicarlo en más detalle. Luego, la idea ahora es un poco explicar cómo puede ayudaros una herramienta de cálculo a solventar alguno de estos problemas, ¿no? Evidentemente, no todo se puede automatizar en el cálculo de la huella de carbono. No creo que tampoco esa sea la idea. Hay un montón de consultores aquí que hay partes que les encantaría automatizar, estoy seguro, pero que si dijera que todo es automático y todo lo hace la IA, seguro que os enfadarían, o me dirían que estoy loco, o no sé, ¿no? Así que voy a enseñar nuestra herramienta porque es la que tengo acceso, pero voy a intentar ser bastante general, ¿no? En cómo puede apoyar una herramienta cualquiera en el cálculo y la verificación de la huella de carbono. No va a ser una demo, así que si alguien está interesado en tener una demo completa del producto, puede contactarme después o a mí, o a Nicole, que está también en la llamada, después del webinar, y encantado de enseñarlo más en detalle. Igual, Ana,
si alguno tenéis alguna pregunta más detallada sobre verificación o sobre Cámara Certifica y los servicios que ofrecen, pues podéis poneros en contacto también después de la llamada, ¿no? Aquí estamos, cómo el software de Carbon Accounting puede ayudar. Ana, perfecta en tiempo o casi perfecta en tiempo, o sea que es genial, no tenemos problemas ahí. Bueno, esta es la herramienta que nosotros utilizamos, ¿no? En Carbon al Delete. Empezando por el final de la presentación de Ana, ¿no? Con los informes. Lo bueno del cálculo de la huella de carbono es que calcular un inventario es constante, ¿no? Y luego el informe que tú entregas a verificación o a una tercera parte, pues puedes elegir entre distintos estándares que son diferentes, ¿no? Pero que tienen una base común, que es un poco esas emisiones que se han calculado en distintas categorías, etcétera, etcétera, ¿no? Ya luego el nombre de las categorías o la estructura de la tabla que entreguéis, pues es diferente. Desde Carbon al Delete eso significa que vosotros calculáis un inventario de emisiones y luego podéis elegir qué informe queréis entregarnos, por ejemplo un GHG en distintos idiomas, ¿no? En español o una ISO en español y generarlo para entregárselo al verificador o para entregárselo a vuestro cliente de forma indistinta, ¿no? Ahora también hemos incluido el Miteco, ¿vale? La plantilla en Excel que tenéis que entregar. Básicamente lo que hacemos es, con la información que vosotros ponéis en la herramienta, por eso veis que también hay partes que faltan, ¿no? Que yo no tengo incluidas, pero la parte de emisiones y demás, pues automáticamente viene completada. Y luego simplemente tenéis que entender un poco en la parte de verificación, los planes de reducción, etc, etc. Pero esta parte se puede automatizar bastante y nosotros incluimos junto al Excel un PDF de una ISO 14064 en español que podéis adjuntar también como documento de apoyo, ¿no? Uno de los puntos recurrentes en la presentación de Ana también yo creo que ha sido la falta de constancia, ¿no? O la falta de repetición a la hora de definir los límites organizacionales y definir las bases de datos, etcétera, etcétera. Así que voy a empezar por ahí. Cuando utilizas una herramienta, lo más lógico es que tengáis que definir los límites organizacionales. Esto es el año de reporte, ¿no? También es la estructura de la organización, porque evidentemente si utilizáis el control operativo o financiero o el equity share, que por cierto parece que también va a desaparecer según nos contaron la gente del GHG estándar corporativo, pues tendréis que incluir algunas instancias u otras, ¿no? Y tenéis que definirlas bien en la herramienta o en el proyecto para que quede claro cuáles son parte del alcance del proyecto que estáis haciendo y luego qué emisiones corresponden a qué instancia, ¿no? Yo creo que eso también es bastante importante e interesante. Las podéis definir aquí. Y luego la idea sería un poco en las categorías, ¿no? La parte de inclusión y exclusión. Utilizar la herramienta como un single source of truth, ¿no? Un sitio donde tenéis toda la información necesaria sobre el proyecto. Así que aquí, por ejemplo, en Carbon al Delete nosotros partimos de una base de categorías y grupos de categorías que siempre podéis customizar, pero que incluye que cuando incluís o excluís una de las categorías podáis definirlo, ¿no? Podáis decir el por qué lo estáis incluyendo, el por qué lo estáis excluyendo y aquí en la descripción un poco incluir esa metodología de cálculo que estáis utilizando para esa categoría en concreto. En la herramienta nosotros trabajamos fundamentalmente con consultoría, ¿vale? O sea que los consultores para esto también es importante para ellos, ¿no? Poder tener la información en un sitio que sea accesible para el cliente, pero en general, ¿no? Como empresa, si vais a una tercera parte a obtener verificación, podréis invitar en la herramienta al verificador, ellos pueden tener acceso y pueden verificar toda esta información directamente, o sea que tienen acceso a la información de forma sencilla y clara, ¿no? También tenéis la posibilidad, por ejemplo, esto ya más de cara a consultoría, de definir plantillas, ¿vale? Donde podéis utilizar vuestros motivos para excluir que sean más recurrentes, ¿no? Por ejemplo, yo siempre trabajo en el mismo sector y franquicia nunca es uno de ellos y yo franquicia siempre la excluyo porque no es relevante para los proyectos que utilizo. Así que eso puede estar predefinido y luego siempre podéis ajustar cosillas, ¿no? Otra parte interesante que mencionaba Ana es un poco la citación de las fuentes de los factores de emisión, ¿no? El Miteco es genial, nosotros también lo utilizamos, ¿no? Para alcance 1 y 2. Si me apuráis en el alcance 3, pues para las categorías de transporte también es bastante relevante.
Luego en otras categorías de alcance 3, pues no tiene oferta o tiene una oferta muy escasa, ¿no? La OCCC, la Oficina Catalana de Cambio Climático, también tiene buenas opciones en residuos, tiene algunos factores de emisión en base a gasto que son interesantes, pero por lo general tenéis que expandir el número de fuentes de factores de emisión que utilizáis en los proyectos cuando incluís alcance 3. Así que es importante que se cite claramente de dónde salen esos números y qué información contienen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si cojo el ejemplo de Coinvent, ¿no? Y busco aquí acero, cojo cualquier factor de emisión y podéis ver claramente toda la información que se incluye, tanto el split, ¿no? en los distintos gases del protocolo de Kioto, también el split en las emisiones del uso de la tierra, que es lo que se ha aprobado en enero, ¿no? Ese nuevo estándar. Tenéis un PDF automáticamente adjunto con toda esta información sobre el factor de emisión, ¿vale? Esto es exclusivo de Coinvent, el Miteco no tiene tanta información, pero sí que es importante que siempre aparece quién es el publicador y qué versión estamos utilizando, ¿no? Así que cuando me voy y creo una entrada en el inventario, pues aquí lo pongo, pues no sé, me voy a poner aquí en hardware, por ejemplo, tengo qué subunidad es responsable de las emisiones que estoy calculando, ¿vale? Para que quede vinculado de forma clara, ¿no? O sea, no es la empresa en general que es responsable de esto, sino que este centro de producción específico es responsable de estas emisiones. Tengo una frecuencia de la información, ¿no? Si me están dando información mensual, trimestral, anual. Y luego puedo ver aquí qué factor de emisión estoy utilizando, de qué fuente viene y cuál es el valor, ¿vale? Como decía, si dais acceso a un verificador, ¿vale? Voy a meter aquí un número aleatorio, pues ellos pueden ver directamente, ok, esto es EcoInvent, el factor de emisión es 0,9731, estas son las emisiones totales. Tenemos también la parte de incertidumbre, nosotros damos la del factor de emisión, que es interesante, pero podéis definir siempre la del dato del cliente. Y luego esta es la parte clave, yo creo, un poco para lo que decía Ana, ¿no? Tener en un solo sitio, pues tengo el PDF con la información del factor de emisión y aquí puedo ver qué versión estoy utilizando, de qué fuente, pero también puedo añadir archivos, ¿vale? Como por ejemplo facturas, si esto fuera un vehículo, ¿no? Y tengo un ticket sobre la gasolina, pues lo puedo adjuntar aquí. Si no tengo toda la información y he tenido que hacer unos cálculos para calcularlo, pues bueno, puedo explicar aquí cuáles han sido las cosas que he tenido en cuenta para estimar el valor de las emisiones en función a X, Y o Z, ¿no? Eso ya depende del proyecto. Pero de un vistazo, el verificador tiene aquí toda la información de forma sencilla y accesible, ¿no? Y luego, aparte, pues bueno, más información más detallada sobre las emisiones que hay en este dato en concreto, ¿vale? Luego otra parte interesante son los gaps, ¿no? Las partes donde no tengo información o la información no está completa y tengo que identificarla para poder hacer algo al respecto, ¿no? Para eso, desde la herramienta nosotros ahora tenemos la posibilidad de conectarnos a sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Que es lo que nos permite, pues mira, yo aquí, por ejemplo, estoy utilizando Claude, ¿vale? No es una API específica, se puede conectar a cualquier sistema. ChatGPT, Copilot, Claude, Mistral, para los amantes de la tecnología europea. Eh, y así podéis hablar con el inventario directamente, ¿vale? O sea, yo estoy trabajando con el inventario de Global Corp Limited y le digo, oye, hazme un gap análisis de este inventario, ¿no? Para que yo pueda entender dónde me falta información o dónde hay red flags que pueda tener que justificar a mi verificador. Y la herramienta de IA básicamente es capaz de ir a través del inventario identificando en qué puntos hay problemas, ¿no? O en qué categorías hay algún punto crítico que a lo mejor necesito entender, ¿no? Oye, pues en Bélgica, en el production site, solo tengo 3 entradas, lo cual es raro porque he recibido información trimestral, con lo cual debería tener 4. Tengo cosas menores o medias, tengo aquí cosas que son de bajo impacto, pero la herramienta es capaz de evaluar y darme unos análisis y unos gráficos donde puedo ver qué partes del inventario requieren mi atención, ¿no? O sea que esto es súper importante. Y luego el control de versión, ¿vale? Por último, por ir un poco acabando, el control de versión que también es súper importante, ¿vale? Y en auditoría financiera yo creo que está bastante claro el por qué y es inevitable utilizarlo.
En la huella de carbono nosotros también nos gusta tenerlo presente, ¿no? Así que cuando tú creas una entrada en el inventario, el verificador siempre puede ver cuál ha sido el último cambio y cuándo se ha creado qué entrada en el inventario, ¿vale? Hay un log automático de que se ha creado una entrada por Javier Mateos el 7 de mayo a las 11:40 de la mañana. Y luego tenemos también una parte que a lo mejor pasa desapercibida, y es que las bases de datos, me parece que el Miteco se actualiza ahora por esta fecha más o menos. Cuando se actualizan en mitad del año, es posible que tú hayas empezado el cálculo de un inventario y esos factores de emisión cambien sobre la marcha y tengáis que actualizarlo, ¿vale? Nosotros lo que tenemos es un control de versión de esa actualización que le llamamos Inventory Snapshot, que tenéis aquí, y cada vez que hacemos una actualización de la metodología, ¿vale? La incluimos aquí para que podáis volver atrás y podáis siempre enseñar al auditor en qué momento han cambiado los factores de emisión por un cambio de versión o una actualización de la versión que estéis utilizando, ¿no? Eso me parece también bastante importante, aparte de, y esto lo deberían de hacer casi todas las herramientas, aunque hay algunas que son un poco más caja negra, ¿no? A la hora de definir de dónde sacan los factores de emisión y entregarlos. Pero la metodología, ¿vale? Que es bastante extensa y que cambia de fuente de factor de emisión a otra de forma constante, ¿vale? Nosotros también la hacemos pública. Por supuesto, para los que trabajáis en consultoría, que tenéis que dar explicaciones a vuestro cliente de por qué habéis elegido un factor de emisión u otro, pues aquí tenéis la información necesaria para poder explicarlo, pero también a un verificador, ¿no? Oye, ¿por qué has utilizado la electricidad de A y B en lugar de la del Miteco, ¿no? Y ahí, pues, hombre, si estás reportando en España, lo lógico es que utilices el Miteco, pero a lo mejor tienes un proyecto internacional, ¿no? E intentas ser consistente en el factor de emisión que utilizas para calcular la electricidad. Pues mira, aquí tenéis pues toda la información de cómo vienen estos factores de emisión, qué tipo de metodología utilizan para el cálculo, cuáles son cosas que podéis tener en cuenta o que debéis tener en cuenta, ¿no? A la hora de utilizarlos. Y tenéis toda la información disponible, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de softwares que incluyen distintas fuentes de factores de emisión deberían de tener la posibilidad de dar esta información. Y con esto yo creo que más o menos he ido sobre los distintos puntos que ha ido mencionando Ana poco a poco. Poco a lo mejor en la parte de market y location based, ¿no? Pero yo creo que eso es muy básico, ¿no? Básicamente la herramienta es capaz de calcular ambos valores, ¿vale? O sea que es imposible olvidarse de que los dos valores tienen que estar incluidos en el informe. Aquí tenéis 0,14 market based y 0,15 location based. Siempre enseñamos los dos de los factores de emisión. Yo creo que, de nuevo, la gran mayoría de las herramientas debería ser capaz de hacer esto. Los incluimos en los informes y básicamente está todo en una entrada vinculado, y de nuevo, de un vistazo rápido a un verificador o a alguien que tenga interés en aprender sobre el proceso de cálculo, pues podéis explicárselo de forma sencilla. Yo creo que con esto lo voy a parar aquí y me voy a mover a la parte de Q&A. No sé si en el chat hay algunas preguntas. Aquí veo, por ejemplo, de Lucía. Tengo una duda sobre los factores de emisión del MITER para electricidad. Para el enfoque de mercado no hay duda, pero para el de ubicación, ¿qué factor de emisión utilizar? En MITER hay un factor que denominan Mixing GDO, pero dudo que se corresponda con el factor de emisión para ubicación. Muy buena pregunta, y honestamente es una pregunta que tenemos nosotros también. Hemos contactado al Miteco para preguntarles a ellos, ¿no? Porque no hay una definición clara de cuál es ese factor de emisión que hay que utilizar. Nosotros por defecto me parece que utilizamos el que ellos definen como Mixing GDO, igual que menciona Lucía, pero la verdad es que es un punto que queda bastante abierto, ¿no? Y esto es una de las cosas que suele pasar no solo con el Miteco, pero con el GHG en general, ¿no? Suelen dejar un poco de libertad para tomar decisiones. Así que yo me volvería al punto de verificación y diría que cuando calcules utilizando la metodología que utilices, seas capaz por lo menos de justificarla y de explicar el por qué has elegido ese factor de emisión y no otro.
No sé, Ana, si tú lo ves igual o tienes una opinión Sí, distinta. a ver, nosotros alguna vez que nos hemos encontrado algún dato que han utilizado los clientes es el dato para, en el caso de la duda de Lucía, de que proporciona red eléctrica, que digamos es otro factor al margen, ¿no? Y que complica un poco tener que ir buscando en distintos sitios, pero bueno, pues a veces no queda otra, ¿no? Y eso sí que nos lo hemos encontrado varias veces y parece que da un dato bastante fiable. Ok, genial. Gracias, Ana. Tenemos otra de Manuel, ¿no? Que dice, esta es de la herramienta. Dice, si tienes un cálculo de 2024 con los factores de emisión de este año del MITER, si los factores se actualizan también dentro del cálculo o la herramienta todavía mantiene los factores de emisión del año correspondiente. Nosotros lo que hacemos con fuentes de factores de emisión como el MITECO es que añadimos un año de validez, ¿no? O sea, MITER 2024 vale para los informes que contienen el 2024 y MITER 2025 para los informes que se calculan en el 2025. Así que sí que mantenemos todos los factores de emisión de las distintas versiones eh, y automáticamente en función al periodo del informe que tú defines, somos capaces de asignar una versión o la otra y la definimos también en el inventario, ¿no? Para que le quede claro al verificador, pues oye, este factor de emisión viene de qué versión del meter, ¿no? Eh, Como apunte diría que hay fuentes de factor de emisión que son un poco distintas. Por ejemplo, EcoInvent tiene versiones que no van con los años necesariamente, la 3,8, 3,9, 3,9.1 me parece. Ahí es posible que tú quieras justificar utilizar una versión antigua de Coinbet, ¿vale? Eh, es una posibilidad. Esas son un poco distintas. Ahí también mantenemos los distintos factores de emisión de las distintas versiones. Eh, y de nuevo lo importante es justificarlo y dejar claro para los auditores y la gente que participa en el proyecto qué factor de emisión se está utilizando. Y Sí, ahí supongo que... anotar también, que si os resulta interesante o genera un poco de incertidumbre, que cuando hay cambios de las versiones de los factores de emisión, no es necesario verificarlo de nuevo, sino simplemente se hace un control de versiones y se verifica que no ha cambiado ninguno de los datos de partida, pero es verdad que, por ejemplo, la herramienta del ministerio no lo recalcula automáticamente, lo tienes que recalcular tú conforme a la publicación de los nuevos factores pero sí que no es necesario verificarla de nuevo, sí, vamos, nos traslada a la empresa ese cambio, esa actualización y vemos que hay coherencia, ¿no? Es decir, que se mantienen todos los datos de entrada y que simplemente lo que ha cambiado es el dato de conversión. Sí, Una sí. buena noticia, entre comillas. Exactamente, ese es el control de versiones en el inventario que nosotros hacemos también, ¿no? Realmente cuando ya has verificado un periodo, los factores de emisión y los números en general de ese periodo no deberían de cambiar, así que por eso mantenemos las versiones distintas, ¿no? Si has calculado en 2025 con los factores de 2024, porque los de 2025 no estaban disponibles y el verificador te lo ha dado por válido y está cerrado, pues ese informe no debería de cambiar ya, ¿no? Probablemente, si no, es un poco un lío. Tengo una pregunta cortita, Ana, probablemente para ti, de Gemma, que la había respondido Emma, pero me la he saltado luego. Sí. Para la verificación, ¿es necesario que la incertidumbre de la huella de carbono esté contemplada cuantitativamente? O sea, ¿esté ahí de forma cuantitativa o cualitativo es suficiente? A ver, en ISO 14064 es obligatorio que esté, pero no te dice que tenga que ser necesariamente cuantitativamente. Sí que te permite un poco tener una zona gris, que es la definición cualitativa, ¿no? Cuando tú no tienes forma de decir, oye, pues es un 7%, no tienes forma de calcularlo, el poder tener bueno, pues una aproximación de manera cualitativa. En el caso de GHG Protocol, te dice que es necesario definirla, pero no te dice ni cómo, ¿no? Es decir, estamos otra vez un poco en la fase de flexibilidad. Lo que sí te dice que es que tiene que tener, no sé cuáles son los términos, los tengo por aquí, pues son exactitud, integridad y consistencia. Y ahí te las compongas para demostrar eso y bueno, pues un poco es el punto también de evidencia, ¿no? Es decir, de que esto lo justifico porque creo que es correcto y esta es la incertidumbre. Bueno, pues nos da más libertad, pero nos deja también ese ruido de demostrar cómo demuestro que es exacto, íntegro y consistente. Perfecto. Bueno, son las 12 en punto, o sea que yo creo que es el momento perfecto para acabar aquí.
Em, Simplemente, bueno, darte las gracias a ti, Ana, por acompañarnos y por participar. Ha sido genial tu presentación. Esto Muchísimas me saca gracias a de la todos los que habéis rutina habitual. participado. Perdón, perdón. Esto me saca de la rutina habitual, así que me encanta hacer algo diferente esta mañana, que verificar y auditar pues no es tan sexy como parece. Mil gracias, mil gracias. Y a todos los que habéis participado en general en el webinar, muchísimas gracias también, a los que habéis compartido vuestras preguntas en especial, ¿no? Y luego compartir con vosotros de nuevo, bueno, algunos de los webinars que organizamos que vienen. También aprovecho para decir que Nicole y yo estaremos en España en octubre organizando sesiones similares, pero en persona, ¿no? Yo creo que Madrid y Barcelona seguro estaremos y luego pues, probablemente Sevilla, Valencia, Bilbao, algo así. Ya os llegarán invitaciones para los que tengáis un poco de tiempo y os apetezca uniros, pues nos vemos en persona y compartimos temas interesantes de huella de carbono, ¿no? Así que, bueno, con esto que tengáis un buen resto del día y de nuevo muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana. Gracias.